Hay que decir la preocupación que siente gran parte del pueblo dominicano, los que soñaron con una justicia independiente, los que soñaron con el fin de la impunidad a la corrupción, los que soñaron con ver a los que se hicieron ricos de la noche a la mañana con el simple hecho de haberse montado en el carro del color de moda y ganaron todo, ganaron el gobierno, lo ganaron por 4, por 8, por 12, por 16 años corridos. Y ya habían ganado 4 años antes. Y esto no es cosa de una marca política. El PLD es un partido fundado por uno de los hombres más dignos, más honorables, más decentes y proactivos de este país, don Juan Bosch. Juan Bosch no solo fue un gran escritor, no solo fue un autodidacta intelectual nuestro, no solo fue nuestro premio Nobel moral. Juan Bosch fue un maestro de la política en todo el sentido de la ciencia política. Sin embargo, Juan Bosch estuvo en la fundación del PRD y tuvo un gobierno con el PRD, un gobierno fallido. O sea, no entendieron a Juan Bosch en su momento, por allá, por los años 60. Juan Bosch fundó el PLD en 1973 en medio de una convulsión política, en medio de un estado de descomposición ya de una maquinaria social, electoral, política llamada PRD. Y Juan Bosch se dio cuenta que ya él no cabía ahí y entonces fundó el PLD sobre la base de continuar con la obra de Juan Pablo Duarte, porque si hay que hablar de dignidad en este país, si hay que hablar de un maestro que entiende la pureza de la ciencia política, entonces hay que comenzar por el fundador de la República, don Juan Pablo Duarte y Díez. Y Duarte también fue un incomprendido, Duarte también fue un sacrificado por los enquistados aprovechadores del poder. Pero eso es historia. Como es historia el paso de Juan Bosch por la actividad política de la República Dominicana. Los continuadores de Juan Bosch, los que se formaron en su escuela, lamentablemente cambiaron las reglas en el camino, se adaptaron a los cambios sociales y esos cambios sociales incluyeron una descomposición, porque había que ganar elecciones, porque había que preservar el poder. Y ganar elecciones y preservar el poder es algo sumamente difícil, es complicado. Así las cosas, aquella alianza entre Leonel Fernández y Danilo Medina, que dio resultado al conseguir el padrinazgo de Joaquín Balaguer, un resentido que hizo de todas por evitar que Peña Gómez fuera presidente, por evitar que un negro fuera presidente de este país, por evitar que una persona con ascendencia haitiana, pero nacido en República Dominicana, criado culturalmente como un dominicano, un doliente de todo lo que le sucedió a este país en su momento de vida, bueno, pues había que parar a Peña Gómez y se confabuló Danilo Medina, Leonel Fernández, Joaquín Balaguer, y la historia está ahí. Ganó Leonel Fernández las elecciones del 96, llegó con una mente distinta, prometió un Nueva York chiquito, como que los dominicanos no sabíamos entonces qué era Nueva York, sino aquel mundo complicado, lleno de todo lo bueno y de todo lo malo, de todas las porquerías y de todas las bondades que puede haber en el planeta. Todo está ahí en Nueva York. Y Nueva York nos prometió, o Leonel nos prometió un Nueva York chiquito. ¿Y qué nos trajo? Un cambio social abrupto. Un cambio social abrupto. Se comenzó a forjar una generación de familias descompuestas, de hijos, de nietos de familias descompuestas. Estamos viviendo una sociedad con una delincuencia que se formó en los años del PLD en el gobierno. Y no hay que culpar al PLD por esto. No se trata de buscar culpables. Ahora, a la hora de buscar corruptos, sí es preciso buscar culpables. Y es de lo que quiero hablarles. Quiero hablarles de ese equipo de hombres y mujeres que se ocupa de la conducción del Ministerio Público en este país, que con la idea y la promesa de constituirse en un brazo independiente, aliado de la justicia, mucha gente llegó a soñar
que había llegado el momento de ahorcar blancos. Estoy parodiando una expresión vieja. Y por vieja y por buena se las cuento, dice el poeta. Se creyó que había llegado el momento de poner a los corruptos en la cárcel. ¿Y quiénes están presos ahora mismo por corrupción? Miren ustedes que del caso Operación Antipulpo apenas queda uno. Y estuvo a punto de salir libre esta semana. Apenas uno está en prisión. Porque ese expediente se ha ido poco a poco deshaciendo. ¿Y quién diablos está detrás de ese caso que está suficientemente dotado de poder como para deshacer el caso Antipulpo, que compromete a la pasada familia presidencial? ¿Será Danilo Medina que está detrás? Que todavía tiene el poder de doblarle el pulso a quienes gobiernan. Que todavía tiene el poder de doblarle el pulso a esa justicia independiente. ¿Quién está detrás? ¿Por qué el caso se deshace? ¿Por qué el fracaso del expediente Odebrecht en la justicia? ¿Por qué prácticamente no hay nadie preso por el caso Antipulpo? ¿Y por qué con los casos de corrupción les hace tan difícil a los fiscales poder probar ante los jueces esa corrupción de la que tanto se habló en la campaña electoral? Esa corrupción de la que tanto se habló en la Plaza de la Bandera. Esa corrupción de la que tanto se habló en los medios de comunicación y en las redes sociales. Lo que estamos viendo es una pérdida de la fe de los dominicanos y las dominicanas en esa esperanza de que por fin iba a haber justicia y cárcel para los corruptos. Van 2 años ahí, Doña Miriam Germán, 2 años en el cargo. Doña Jenny Berenice, con todo el tiempo que tiene acumulado en el Ministerio Público, se suponía que antes tuvo las manos atadas y que ahora puede actuar libremente con la fuerza que le caracteriza. ¿Y qué ha logrado? ¿Qué es lo que se ha logrado en materia de lucha contra la corrupción? Entonces estamos viendo un Ministerio Público, unos jueces y unos policías que hay casos que sencillamente no los confrontan, no los resuelven. Vamos a hablar de sicariato. O sea, ¿cuáles son las conclusiones de los casos de sicariato? Por ejemplo, el tema de la patrona asesinada en Santiago por sicarios. El caso del abogado Basilio Guzmán, asesinado en Santiago por sicarios. El caso del ex policía La Soga, asesinado en Santiago por sicarios. Hay ejemplos ahí. Hay ejemplos ahí. Esos casos no prosperan en la policía, ni en la justicia, ni en el Ministerio Público. Ahora hay un pendiente con la muerte de Víctor Herarte. Y hay muchos asteriscos. Pero es el caso, digamos, del crimen organizado, de aquellos que son meramente asesinos y aquellos que también odian tanto que son capaces de pagar por matar. Ese es un tema. Pero el tema que más nos ocupa y nos preocupa es el hecho de que la justicia no está prosperando en este país. De que los que están involucrados y apañados en expedientes por corruptos se le están escapando, se le están zafando a los jueces y a los fiscales. Entonces vamos a seguir en ese derrotero. ¿Qué vamos a concluir al final de un cuatrienio si se produjera un cambio de gobierno? Quizás unos cambios más en la justicia, quizás un giro a la política en torno de lucha contra la corrupción. Quizás se devuelve la flecha, porque todo puede ocurrir aquí, Este gobierno ha dado evidencias de que tiene serias preocupaciones por tocar el tema de la corrupción, pero le ha dado todo el poder al Ministerio Público y el Ministerio Público no ha podido probar nada ante los tribunales. ¿Cómo más lo vamos a decir? ¿Cómo más lo vamos a explicar para que esto se entienda? Es una preocupación. De repente todo puede cambiar. Cuando comencemos a ver condenas, todo puede cambiar. ¿Qué ha pasado con el expediente de la planta Punta Catalina? ¿Dónde está? ¿Dónde está el expediente de los pulpos eléctricos? ¿Dónde está? ¿Dónde están los casos de educación, los de antes y probablemente los de ahora? ¿Dónde están los casos de salud, el manejo irregular de temas de la pandemia?
Están cansados esos fiscales. No dan abasto, pero tampoco están dando la talla ante los jueces. O sea, es ahí donde queremos desatar el nudo. Todo el deseo de que le vaya bien a doña Miriam Germán, que sabemos que tiene serias intenciones por cumplir con el rol que se le encomendó, un rol histórico. Esa dama ya no tiene necesidad de estar ahí, ha servido lo suficiente al país como servidora pública, pero ella quiso estar ahí, aceptó el reto de la justicia, de luchar contra los corruptos, y al final lo que importa son los resultados, ¿eh? Lo dejo hasta ahí. Hay temas y hay temas. El rol de la policía, que está ahora en una etapa de transformación y cambios. Hay cambios en la policía, bueno, ha mejorado el salario, ha mejorado la condición el desempeño de sus actividades. Hay más agentes ahora. Hay todo un plan aprobado ya por el gobierno para transformar la policía. Pero hay un escenario criollo que está generando más y más preocupación porque la delincuencia no cesa. O sea, la policía lo que tiene que demostrar es eficiencia y eficacia ante esa delincuencia que es cada vez más profesional, que está cada vez más empoderada, más desafiante. Atracos aquí, atracos allá. Ahora están de moda los atracos a entidades bancarias. Y eso que antes no se perdonaba, que la policía y los jueces y los fiscales le caían con todo el peso de la ley encima a quien osaba de tocar el poderoso sector financiero. Y ya no pasa nada. Les puse reciente el caso de los actos de sicariato. No pasa nada. Los casos de corrupción, no pasa nada.